Un saludo cordial, mi nombre es Sandra Yamilet Calderón de Panameño. Soy estudiante de la Cátedra de Investigación en el Aula de la carrera de Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales de la Universidad de El Salvador. Este es un video con el fin de defender mi tema de investigación, el cual ¿tiene el bullying efectos en el rendimiento académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos de séptimo grado B del Centro Escolar Caserío Lotificación San Antonio, Cantón Las Delicias, del municipio de Sonsonate, departamento de Sonsonate, del año 2022? Justificación del planteamiento del problema. El acoso escolar, conocido como bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales. En la actualidad, se muestra que el acoso escolar está en constante crecimiento como un fenómeno social, el cual se encuentra completamente inmerso en la realidad educacional de El Salvador, donde cada día se ve los tipos de acoso o enfrentamientos, ya sean verbales o físicos, entre estudiantes, situación que afecta a estudiantes de los diferentes centros educativos. Es importante reflexionar sobre este tema y buscar mecanismos que frenen este tipo de conductas en los y las estudiantes, debido a que no se le ha dado mayor importancia, ya que se considera que la intimidación entre pares era normal. Sin embargo, el acoso escolar en la actualidad no es una conducta normal, ya que afecta en gran manera al desempeño de los y las adolescentes que lo sufren, lo que puede provocar durante su proceso un desencadenamiento de situaciones serias que pueden provocar problemas, llegando en algunos casos al suicidio. Dado que el acoso escolar es una problemática que afecta en gran medida a miles de adolescentes, es importante prevenirlo, ya que este es un problema identificado en instituciones que están en crecimiento y que sin la prevención e intervención necesaria pueden traer consecuencias que alteren al adecuado desarrollo de la personalidad, además de alterar el proyecto de vida de los y las estudiantes. Es por ello que se considera relevante realizar este tipo de trabajos de investigación y análisis de temas conflictivos, los cuales están relacionados con la práctica educacional, porque permite estar mejor preparados profesionalmente. Además, es un tema de suma importancia, por lo tanto se debe priorizar por parte de las instituciones en el entorno familiar e incluso por parte de las autoridades de gobierno para llevar a cabo las medidas necesarias para poder combatirlo. Objetivos de la investigación. Objetivo general: identificar la influencia que puede llegar a tener el bullying en el rendimiento académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos del séptimo grado B del Centro Escolar Caserío Lotificación San Antonio, Cantón Las Delicias. Objetivos específicos: analizar las diferentes consecuencias que puede afectar en los alumnos debido al bullying y en lo que puede derivar este acoso en algunos casos, al igual que las emociones de los alumnos ante un caso de bullying. Conocer los problemas que pueden dejar huella en un niño que sufre bullying, al igual que descubrir las posibles secuelas que puede quedarle a un niño que ha sufrido bullying. Planteamiento del problema. El acoso escolar es un problema muy representativo que data desde mucho tiempo, creciendo cada día más en El Salvador y a nivel mundial. Esto pone en riesgo el bienestar de los y las adolescentes que lo sufren, ya que afecta su desarrollo psicológico y físico. En el país se ha ido creando un ambiente en el que el acoso escolar pasa a ser factor de alto impacto en la vida de las personas hasta el punto de convertirse en una preocupación para todos, ya que en El Salvador el 34.1% de estudiantes de tercer ciclo y bachillerato manifestaron haber sido víctimas de acoso escolar. Eso según la Secretaría de Inclusión Social, publicando datos estadísticos obtenidos luego de una investigación que se realizó con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, el cual reveló que la escuela es un lugar donde se presentan casos de acoso escolar. Este problema afecta de manera creciente a los y las adolescentes en el sistema escolar. El acoso escolar afecta a toda la sociedad educativa,
planta docente, padres y madres de familia, alumnado en general. Están siendo una problemática grave, ya que dentro de las escuelas existen diferentes tipos de violencia y esta afecta a los y las estudiantes en su aprendizaje y en su ambiente social. En El Salvador se vive una cultura donde los y las estudiantes están expuestos a la violencia día a día mediante los medios de comunicación, videojuegos, enfrentamientos en fiestas, casos de violencia de género, etc. La repetida exposición de los y las adolescentes a la violencia puede producir que tomen el acoso escolar como algo normal e inevitable. En la sociedad existen diferentes causas que incitan a la violencia teniendo consecuencias graves, como daños psicológicos o físicos. Esta problemática cada día va aumentándose principalmente en las escuelas, dando como resultado el acoso escolar llamado bullying, convirtiéndose en una problemática universal. Marco teórico. El acoso escolar, también conocido como bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de redes sociales. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. El acoso escolar es una especie de tortura metódica y sistemática en la que el agresor sume a la víctima, a menudo en el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. Suelen ser más proclives aquellos niños que poseen diversidad funcional, entre las cuales se pueden contar el síndrome de Down, el autismo y el síndrome de Asperger, etc. El bullying es un tema cada vez más común en los centros educativos, tanto de educación secundaria como cada vez más en los centros de primaria. El gran problema que nos estamos encontrando no es solo el bullying como maltrato físico tal y como se lo imaginaba la mayoría de ciudadanos, sino que cada vez más nos estamos encontrando con el bullying a través de Internet y de las redes sociales. Cada día hay más niños que sufren bullying a través de redes sociales como WhatsApp o Facebook, por medio de sus propios compañeros, lo que puede terminar derivando en un problema de exclusión social. Podemos observar que hay 4 tipos de acoso escolar, los cuales pueden dividirse en subtipos de acuerdo a la manera de acoso que se establece. Estos 4 tipos de acoso serían físico, verbal, psicológico y social. El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimidar, opacar, reducir, someter, aplanar, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a obtener algún resultado favorable para quienes acosan o satisfacen una necesidad imperiosa de dominar, someter, agredir y destruir a los demás, que pueden presentar los acosadores como un patrón predominante de relación social con los demás. Con mucha frecuencia el niño o la niña que acosa a otro compañero suele estar rodeado muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que se suman de manera unánime y gregaria al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. Ello es debido a la falta de una autoridad exterior, por ejemplo, un profesor, un familiar, etc., que imponga límites a este tipo de conductas, proyectando el acosador principal una imagen de líder sobre el resto de sus iguales seguidores. Uno de los principales factores de riesgo de violencia es el aislamiento de la familia con respecto a otros sistemas sociales en los que el niño se relaciona. El apoyo social a las familias es muy importante y puede reducir significativamente el riesgo de violencia, porque proporciona ayuda para resolver los problemas, acceso a información sobre formas alternativas de resolver dichos problemas y oportunidades de mejorar la autoestima.
Una importante condición para mejorar la educación es estimular la comunicación entre la escuela y la familia, sobre todo cuando los niños tienen mayores dificultades de adaptación escolar o con mayor riesgo de violencia. El rendimiento escolar. En la etapa escolar, los profesores muestran más interés por el esfuerzo de sus alumnos que por las habilidades que estos poseen. No obstante, a medida que van subiendo el escalafón en ese proceso académico, la habilidad va tomando un papel mucho más importante. De acuerdo con lo anterior, se derivan 3 tipos de estudiantes según Covington. Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar. Se consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido. Es decir, que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible y por lo tanto renuncian al esfuerzo. Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño para proteger su imagen ante un posible fracaso. Recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de clases, retraso en la realización de una tarea o trampas en los exámenes. Metodología de la investigación. Enfoque metodológico. La metodología cualitativa empleada es la fenomenología, ya que su énfasis está puesto en la experiencia subjetiva e individual y tiene que ver con la indagación de la vida cotidiana percibida por el sujeto. Pretende alcanzar la esencia del fenómeno. Con esta metodología se puede indagar cómo perciben los estudiantes las experiencias con el bullying, si su percepción afecta el rendimiento académico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Informantes clave. Estudiantes del séptimo grado B del Centro Escolar Caserío Notificación San Antonio, Cantón Las Delicias, con edades entre los 12 y 15 años. Directora del Centro Escolar Caserío Notificación San Antonio, Cantón Las Delicias, profesora Yanira Guadalupe López de Santos, con 55 años de edad. Profesora encargada del séptimo grado B del Centro Escolar Caserío Notificación San Antonio, Cantón Las Delicias, profesora Irma Genoveva de León, con 48 años de edad. Población y muestra. Para esta investigación se ha escogido como población al Centro Escolar Caserío Notificación San Antonio, Cantón Las Delicias, y como muestra al séptimo grado B de esta institución. Método de investigación. La metodología utilizada en este proyecto de investigación se basa principalmente en la realización de una entrevista a la profesora encargada del séptimo grado B y a la directora del Centro Escolar Caserío Notificación San Antonio, Cantón Las Delicias, al igual que un cuestionario en el que los alumnos responderán de forma anónima. De esta manera se trata de que los alumnos respondan a las preguntas sin ningún tipo de presión, puesto que no se desvela su identidad. Esta investigación consiste en un experimento que en este caso sería el estudio de la influencia del bullying en el rendimiento académico de los alumnos y una recopilación de datos cuantitativos. Análisis de resultados. Encuesta de los alumnos. Para usted, ¿qué es el bullying? De 15 alumnos encuestados, 6 de ellos consideran que el bullying es cualquier tipo de maltrato hacia una persona. 5 alumnos piensan que es decir malas palabras a un compañerito y 4 alumnos relacionan el bullying con golpear a un compañerito. 2. Según usted, ¿entre quiénes se da el bullying? De los 15 alumnos, 8 contestaron que se da entre compañeros. 4 de ellos dijeron de que se da con niños más grandes y 3 niños dijeron de que se da el bullying con niños de grados superiores. 3. ¿Ha sido víctima de bullying o conoce algún caso? De 15 alumnos encuestados, 2 han sido víctimas de bullying, mientras que 9 de ellos no. Y 4 conocen a alguien que ha sido víctima de bullying.
4. Si ha sido víctima de bullying, ¿de qué manera se siente agredida? Una de las víctimas manifiesta que se han reído de ella y la otra que ha sufrido violencia física. ¿Se siente seguro en el aula de clase o con tus compañeritos? De los 15 alumnos, 2 de ellos no se sienten seguros en el aula. 6. ¿Con qué frecuencia se dan las intimidaciones en tu salón de clases? De los 15 alumnos, 10 mencionan que las intimidaciones en el salón son frecuentes y 5 de ellos mencionan que son pocas. 7. ¿Cree usted que se ve afectado el rendimiento académico a raíz del bullying? De los 15 alumnos, 10 respondieron que opinan que sí y 5 que no. 8. ¿Le ha comentado a su profesora cuando ha sido víctima de alguna situación de violencia o de las que ha visto? De los 15 alumnos, 4 de ellas se han informado y 11 no. 9. ¿Con qué frecuencia estudia en casa y cuánto tiempo le dedica al estudio? 8 alumnos estudian más de 1 hora, 4 alumnos más de 2 y 3 de ellos no le dedican tiempo al estudio en casa. 10. ¿Sabe si existe algún tipo de reglamento o parámetros para que pueda comunicar alguna de estas situaciones? 10 mencionan que sí y 5 que no. ¿Podría sugerir alguna mejora para su clase? De los 15 alumnos, 8 opinan que más trabajo en equipo y 7 alumnos que les gustaría más dinámicas. De los resultados de la encuesta realizada a la profesora. 1. ¿Ha recibido alguna queja de parte de los estudiantes por acoso escolar o bullying? Sí. 2. ¿Qué tipo de agresión ha observado entre los estudiantes? Apodos, malas palabras y golpes. 3. Según su criterio, ¿cuál cree que son las causas por las que se presentan estos problemas entre los estudiantes? La mayoría de veces son niños con problemas en casa, por ejemplo, que están presentes en hechos de violencia, los que hacen bullying a los niños de personalidad débil. 4. Si ya se ha presentado algún tipo de acoso, ¿cómo lo han ayudado? Se manda a llamar a los padres de los niños involucrados y se les asigna un castigo a los agresores, como por ejemplo lavar el baño por cierto periodo de tiempo o no participar en eventos deportivos. 5. ¿Existen medidas de prevención en el grado contra el bullying? Los apodos están prohibidos. En las horas de receso siempre hay profesores encargados de supervisar las áreas como los baños, salones de clases, pasillos y partes traseras de los grados. 6. ¿El acoso escolar o bullying afecta el rendimiento académico de los estudiantes? La respuesta fue sí afecta el rendimiento escolar debido a que los niños que son agredidos pasan por una etapa de depresión que les quita el ánimo de hacer cualquier actividad escolar. Resultados de la encuesta realizada a la directora. 1. ¿Ha desarrollado la institución algún tipo de investigación acerca del acoso escolar o bullying? No. 2. Si ya se ha presentado algún tipo de acoso, ¿cómo lo han ayudado? Se mandan a llamar a los padres de los niños involucrados y se les asigna un castigo a los agresores, como por ejemplo lavar el baño por cierto periodo de tiempo o no participar en eventos deportivos, y también se les hace una amonestación escrita. 3. ¿Existen sanciones para los estudiantes agresores o acosadores? Sí, se les hace una amonestación y se les pone un castigo. 4. ¿Existen medidas de prevención en la institución contra el bullying? Sí, se mantienen las zonas vigiladas en horas de receso. 5. ¿El acoso escolar o bullying afecta el rendimiento académico de los estudiantes? La respuesta fue sí, afecta el rendimiento escolar, que se puede observar una disminución en las calificaciones y en la participación en clases. Conclusiones. Luego de culminar con el proceso investigativo en torno al bullying, se presentan las siguientes conclusiones con respecto a esta temática. El bullying involucra todo acto de violencia realizado por un individuo denominado acosador, sobre todo llamado acosado o víctima, el cual se realiza a espaldas de los profesores y directivos de los centros educativos, en lugares donde esta agresión puede pasar desapercibida y que tiene repercusión sobre las personas que sufren la agresión.
Entre las principales características del bullying se debe anotar de que este fenómeno se presenta en todos los países del mundo. Además, entre los tipos de acosos más comunes se encuentra la agresión verbal, insultos o apodos, la agresión física, golpes y peleas. La violencia escolar es más frecuente entre estudiantes de 11 a 14 años de edad. Para determinar la existencia del bullying se debe constatar la intencionalidad de la violencia y la persistencia de la misma en el tiempo. Según lo expuesto por los diferentes autores que han sido abordados, la presencia de estímulos perturbadores como la violencia escolar o bullying tiene incidencia sobre el autoconcepto de las personas y este a su vez afecta el normal desenvolvimiento de las actividades de los individuos. En el caso de los estudiantes se puede ver reflejado el mismo en el rendimiento escolar. Entonces la presencia del bullying puede traer consecuencias como el fracaso escolar ocasionado por los altos niveles de ansiedad, fobia escolar, riesgo físico y una personalidad insegura que genera esta situación. En cuanto a las estrategias de intervención para hacer frente al bullying, en primera instancia está la capacidad de los docentes sobre esta problemática, para que trabajen en acciones preventivas y en caso que se presente pueden identificarla y tomar las medidas necesarias para detenerla. También se debe anotar que otro aspecto que para hacer frente a la violencia escolar es el promover en el aula la presencia de un clima donde prevalezca el respeto y la solidaridad entre todos los estudiantes, sin olvidar que dentro de su planificación del aula debe constatar como eje transversal la erradicación de la violencia escolar. También se debe considerar el involucramiento de la familia en todas estas actividades propuestas. Por su atención, muchas gracias.